Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains May 2nd through the 12th. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Bueno, buenas noches a todas, gracias por venir. Nos emociona mucho estar presentando La Mayor, la nueva novela en verso de Carolina Sanín, publicada por Laguna Libros, y gracias a Álvaro Robledo por presentar este evento. Bienvenidas, bienvenidos y pues arranquemos. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Este es realmente una noche muy especial. Astrológicamente hay unas características muy interesantes. Es un día en el que, y no es común, se encuentran los planetas de Venus y Neptuno, que son dos planetas que llaman a pensar en el amor, en soñar, en mejorar el mundo. Son planetas que elevan. Y también nos acompaña la luna en Cáncer, que es su domicilio, según la doctrina de las dignidades esenciales astrológicas. La luna tiene su casa, su lugar en Cáncer, y esa es la luna que nos acompaña hoy. Y la luna, su trabajo primordial, aparte de traernos al mundo en muchos sentidos, es darnos la memoria. Y hoy vamos a hablar de una memoria que llevamos construyendo en los últimos 2 años a partir de esto que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, para empezar, primero darles las gracias a ustedes por estar acá, darles las gracias a todo el equipo de Laguna Libros que hizo este libro maravilloso, que sé que perdurará en el tiempo. Esto es un canto, es un libro de poemas que en verdad es un canto que le hacía mucha falta a Colombia, y que habla de una historia que indudablemente nos será muy familiar a todos la vivimos de maneras distintas. Yo estuve pensando en eso para venir aquí a hablar hoy con Carolina, y eso pasó hace 2 años, hace 2 años, el 1 de mayo. El 1 de mayo era el cumpleaños de mi padre también. Él había muerto hacía poco menos de un mes cuando esto pasó. Entonces recuerdo haber oído la noticia. Lo inmediato que pensé era como, qué locura que haya pasado esto. Quién sabe qué avión por allá paupérrimo fue lo que pasó. Y no le di más vueltas al asunto, ¿no? Luego vi que en los medios seguían hablando, que seguían buscando a estos niños indígenas que se habían caído en el Amazonas. Y pues mi reacción, me imagino que igual a la de muchos de nosotros, era pues bueno, pobres niños, se van a morir, ¿quién los va a ir a buscar? Y luego cuando vi que seguía este empeño del ejército y un empeño nacional de ir a buscar unos niños indígenas, me sorprendió mucho. No sé, niños en Veraz se mueren en las calles todos los días, y en La Guajira, y es un país que habla de indiamentas y esas cosas muy despectivamente. Entonces, que se haya generado todo esto a partir de esta historia, y que esta historia haya tenido esta evolución y este desarrollo, creo que es una de las historias más hermosas que nos ha dado en fortuna el tiempo compartir como contemporáneos. Y Carolina fue, digamos, la escucha atenta de todo eso. Vamos a hablar de esa historia. Para empezar, quisiera agradecerle a Carolina por estar acá, por haberme invitado, sin duda, a presentar este libro. Lo recordaré por siempre este momento. Y quisiera preguntarle, para empezar, ¿dónde estabas tú cuando oíste esta noticia? ¿Qué pensaste en ese primer momento?
Gracias Álvaro y buenas noches, gracias por venir. Yo pensé que no iba a venir nadie, siempre pienso que no va a venir nadie y es mejor porque así me sorprendo. Y quiero agradecer a mis editoras de Laguna que hicieron una labor estupenda en hacerme ver versos que no sonaban. Ellas se leyeron una a otra el libro y de verdad lo escucharon antes de que lo publicáramos, se lo escucharon entre ellas y me lo hicieron oír a mí, así que gracias, y gracias a la ilustradora de la carátula del libro que había hecho ese grabado pues antes de que fuera para este libro y es muy bello, y ahí está también Isabel de Brigardi, gracias a amigos y amigas que están aquí que leyeron el libro en borrador también y detectaron ripios y versos que medio sobraban, y todos ustedes de verdad me conmueve mucho que quieran leer este canto, de verdad es más eso que otra cosa. Y a Álvaro por presentarlo, quise que lo presentara Álvaro no solo porque es un escritor a quien admiro y un amigo a quien adoro, sino porque conoce el cielo, porque es astrólogo y al estar hablando de este caso estamos hablando de la gracia del cielo también, yo creo, de cómo el cielo miró a unos niños y los hizo sobrevivir. Y siempre que yo pensaba en esto, pensaba en el dosel de la selva, que es un techo que hacía a los niños invisibles, pero pensaba también en unos ojos que los estaban mirando por más arriba de las hojas y más lejos de las hojas, pues que eran los ojos del cielo y también de todo el mundo que estaba esperando que aparecieran. Y entonces llego a tu pregunta, Álvaro. Yo cuando pasó esto estaba en Madrid, que había ido a hacer una conferencia sobre, bueno, que se suponía que era, no me acuerdo de qué, de la lectura de no sé qué, yo la hice sobre las campanas, eso se convirtió en uno de los poemas del libro que es sobre las campanas. Y estaba con Marianne Ponsford, la editora y crítica, y yo le estaba contando a Marianne, esto no lo había contado hasta ahora, que yo nunca veo noticias, que de verdad no me entero de nada. Ella dijo, pero sí sabes que hay unos niños perdidos hace un mes en el Amazonas, y yo no sabía. Yo le dije, sí, claro, eso sí. Y llegué a leer la noticia, todos hemos dicho mentiras con respecto a las cosas de las que no nos enteramos, y me pareció lo mismo que tú, me pareció tan extraordinario que los estuviéramos buscando todavía. Ya había pasado un mes desde que estaban perdidos. Y en ese momento me encanté con la historia, quería que aparecieran, estaba muy pendiente y muy interesada, y cuando aparecieron me interesé más porque era extraordinario que los hubieran encontrado. Y luego empecé a ver toda la belleza y la grandeza que tenía esa historia, que unos hombres, puros hombres, guerreros, unos hombres del ejército y unos hombres de la guardia indígena, estuvieran buscando a una niña y sus hermanitas, que hubiera hombres guerreros y viriles al servicio de que una niña adolescente y sus hermanitas y su hermanito sobrevivieran y fueran hallados. Y en este país estamos acostumbrados a que las niñas y especialmente las adolescentes sean sobre todo víctimas. La última niña que conocíamos, de la que todos estuvimos pendientes, la última niña fue Omaira de Armero, a la que trataron efectivamente de rescatar, pero después de que fuera víctima precisamente del desdén del Estado, que fue lo que permitió que Armero no fuera evacuado. Y entonces después de Omaira, y podemos viajar por el mundo pensando en estas niñas víctimas, o sea, todos tenemos en presente a Anne Frank, por ejemplo. O sea, la niña es una cautiva y una víctima. Y cuando esta niña apareció, que además había salvado a sus hermanitos y además había sido víctima, no solo se había perdido, sino que había sufrido abusos por parte de su padrastro, pues a mí me pareció increíble que ella viviera, y quise cantarle a ella, y quise que en un género que es la poesía épica, que pues les ha cantado siempre a los varones héroes, pues la heroína fuera lo contrario de un padre, lo contrario de un patriarca, que es una hija, una niña huérfana. Sí, y es eso justamente. Es un poema épico. Yo conozco la historia bien porque ayudé a editar un libro en tono periodístico, se llama Relato de un milagro, que escribió José Alejandro Castaño y Pacho Escobar, donde cuentan toda esta historia.
José fue con el grupo del ejército que estuvo allá, con el general Rojas, que es nuestro actual ministro de Defensa, un hombre excepcional en todas las claves que podamos pensar, y sobre todo para un militar colombiano. Hizo unas cosas insospechadas, imposibles, para rescatar a estos niños. Si mal no estoy, lo último que supe es que incluso adoptó a uno, al más chiquito, al que tenía 11 meses en ese momento. Pero pues toda esta historia, creo que de todo lo sorprendente que puede tener, quizás lo que es más sorprendente es la figura de esta niña, de Leslie, una niña de 13 años que había soportado, bueno, todas las vejaciones que pueda uno imaginarse. El padrastro, que era este tipo que salió al principio hablando en las noticias y todo lo veíamos como el papá queriendo buscar a su hija, a sus hijos, y en verdad era un monstruo, ¿no? Que la violaba, golpeaba a su madre, y que gracias a eso, digamos, si podemos hablar en sentidos de gratitud por una cosa tan monstruosa, ella aprendió a sobrevivir en la selva. La abuela le enseñó cómo sobrevivir en la selva, porque ella, cuando el padrastro estaba en estos estados terribles, pues ella se escapaba a la selva y se iba días a guarecerse de este monstruo. El título que escogiste me pareció fundamental y maravilloso en ese sentido. El libro se llama La Mayor, ¿no? En ese sentido es la mayor, era la mayor de estos hermanos. Carolina es la mayor de sus hermanos, como lo dice en este canto, y por, bueno, cosas ya mías, de lo que estoy metido en mis universos esotéricos, también me di cuenta que para el mundo esotérico, en el Renacimiento sobre todo, hubo un gran personaje que se llamaba Marsilio Ficino, un sacerdote, pero mago, astrólogo, bueno, un hombre que de maneras que no entenderíamos ahora, por ignorancia, por no conocer tanto su historia, no sabríamos todo lo que él construyó el occidente que conocemos ahora. Pero él está obsesionado con la potencia que tiene la música para expresar y para comunicarnos con las inteligencias planetarias, como llamaba él, la forma en la que se dispersaba la unidad que es Dios. Y él hablaba de la nota La mayor, justamente como una nota muy especial, ¿no? La nota La mayor es toda la tonalidad mayor habla de elevación, habla de ponernos en contacto con una fuerza que es superior a nosotros, ¿no? Las otras tonalidades tienen otras características. Y dice Ficino, hablando de la mayor justamente, ¿no?, que tiene unas características que son: la mayor es una nota que es alegre, es campestre, es también una declaración de amor inocente, es satisfacción, es la esperanza de recuperar lo que le pertenece a uno de nuevo al regresar de una partida. Voy a repetir esa: la esperanza de recuperar lo que le pertenece a uno de nuevo al regresar de una partida. También habla de la juventud, de los aplausos y del amor a Dios, ¿no? Eso es una nota que nos habla de elevación, de optimismo, ¿no? Y es lo que siento que está en el corazón de este poema, de este canto tan maravilloso. Lo que hace Carolina, que es en este caso claramente un medium de algo superior a ella en muchos sentidos, yo sí estoy convencido que hay ciertos momentos y ciertas instancias en la vida que están hechas para alguien en particular, y yo siento que esta historia fue hecha para Carolina en muchos sentidos. Ella fue la que pudo cantar esto porque supo escuchar. Carolina, si algo tiene, es una capacidad de atención particular que tenemos muy pocos, porque ha entrenado su oído, ¿no? Ella, como buena Tauro, estamos en el momento de Tauro, sabe oír, sabe atender, ¿no? Y lo que hay acá es un acto de amor, un acto de gratitud, y que tiene que ver con escuchar las cosas. Hay un verso que quiero leerles de Carolina que habla de eso justamente. Dice: escuché para calentarme, uno escucha hasta que se acompaña, hasta que se reúne y vuelve.
¿En qué momento decidiste tú que querías contar esta historia? ¿Qué te llevó a hacerla? Pues fíjate que, bueno, eso, cuando yo me enteré de esta historia, estaba escribiendo, perdón, sobre las campanas. Y estaba tratando de escuchar las campanas, cómo son las campanas y qué significan. Y de repente, esas líneas que estaba escribiendo sobre las campanas, al saber yo que habían encontrado a los niños, se convirtieron acerca de esta niña y de estos niños como si fuera una misma cosa. Estaba escribiendo y pensando sobre lo que anuncian las campanas y sobre las campanas al vuelo que son alegres, también sobre las campanas fúnebres, sobre cómo la campana es un instrumento es uno de los instrumentos musicales que se tocan a ellos mismos, cuyo propio cuerpo se toca. Entonces, y es un instrumento súper femenino. Y pensaba en eso y de pronto me encontré yo escribiendo sobre estos niños. De verdad que ni siquiera me acuerdo. Sé que me interesó la historia, empecé a escribir esos poemas sobre ellos. Y yo nunca, el otro día María Jimena Duzal nos notaba en el podcast que hizo sobre el libro, yo nunca había escrito sobre ningún acontecimiento nacional. Yo nunca había escrito sobre ninguna coyuntura. Es lo único que me ha interesado de todo lo que ha pasado en mi vida. Es que de verdad es lo único bueno que nos ha pasado como nación durante mi vida, ¿sabes? Como la única noticia que era milagrosa. Y me interesa mucho el milagro, ¿no? En un país en el que se viola la ley, en el que violamos la ley mortíferamente, podemos pensar y conocer como violadores de la ley el milagro de una manera muy privilegiada, porque el milagro es una violación de la ley, el milagro es la otra manera de violar la ley, el milagro viola la ley natural. Hay una ley que dice que, y eso lo dice el poema, que dice que 4 niños no pueden sobrevivir en la selva del Amazonas durante 40 días sin comida, ni madre, ni agua. Y de repente sobrevivieron y eso es violar la ley, pero violar la ley por el otro lado, por el lado de la supervivencia, ¿no? Y eso me pareció que hacía contrapeso a todas las noticias de la violación de la ley criminalmente. Era el milagro. Y me gusta mucho pensar en el milagro y en la resurrección. Bueno, estamos en la Feria del Libro y es chévere hablar de eso, de cómo leer siempre implica una resurrección, ¿no? El texto es una cosa muerta que se levanta cuando alguien lo lee, que tiene una segunda vida. Y eso de volver a la vida estando muerto, casi muerto, tendido, vencido o arruinado, se produce cada vez que uno lee algo. Y fue lo que vimos también ese día en que encontraron a esos niños. Además, todo era extraordinario. Era extraordinario que la avioneta se llamara Palma Rosa. Era extraordinario que, bueno, la crónica de José Alejandro Castaño es buenísima y por supuesto la leí, y la de Daniel Coronel después, y fueron insumo para esto, para mi libro. Yo no hice investigación periodística, la hicieron ellos para mí. O mejor dicho, me serví de lo que ellos hicieron. Entonces, por ejemplo, que debe ser invento de José Alejandro, pero no importa. Él dijo que el árbol en el que se había caído la avioneta era un cedro amargo, se llama así. A mí no me importa si es verdad o no, porque es verdad. O sea, que él haya dicho ese nombre ya es verdad. Y yo lo usé así tal cual. Pero entonces iba a que todo en esa historia era extraordinario. El general que los encontró, esa apostura de hombre, o sea, ¿cierto? Como un hombre que el hoy ministro de Defensa, guapísimo, serio y que respetaba las creencias de los indígenas. El que hubieran tomado yagé y les hubiera mostrado el yagé, el sitio en el que los niños se encontraron. Todo era de repente armónico y bello. Bueno, el que cuando encontraron a los niños, la mayor le hubiera dado el bebé a Nicolás Ordóñez, uno de los buscadores, y Nicolás se hubiera puesto a cantarle una canción, que era la canción que la madre les cantaba cuando estaba viva. Todo era precioso, que la niña hubiera rescatado
de cuando la avioneta se cayó, que hubiera cogido unas tijeras de escolares que ella tenía, de esas con las que las niñas cortan papel, y con esa tijera de cortar papel hubiera aserrado ramas o lo que sea que hizo, o nada, pero la figura de eso, todo era poético, ya estaba escrito, ¿sabes? Era una historia que ya estaba cantada y que había que escuchar porque ya la historia era un canto y había que transcribirla así. Y eso te quería preguntar, justamente, ¿en qué momento como que entendiste que lo que querías hacer, tú eres sobre todo escritora de prosa, ¿en qué momento te diste cuenta que el registro necesario para esta historia era la poesía? Yo en realidad no soy escritora de prosa tanto. Por ejemplo, no soy narradora, a mí no me gusta contar cosas, ni se me ocurre qué contar, no me gustan las tramas, no me gusta tanto, o sea, no es que no me guste, el gusto no importa, pero no soy para eso, no sirvo mucho para eso, sino que siempre he querido escribir poesía, y cuando era muy joven en realidad escribía poesía antes de escribir prosa, y luego empecé a escribir prosa en parte por vanidad, porque quería que me leyeran, y yo sé cuál es el destino de los poetas, que no los leen tanto, o sea, todo esto es muy prosaico, pero es así. Pero entonces ahora que no me importa si no me leen y que además me leen un poco más, dije, pues ahora sí voy a escribir poesía y voy a escribir esta historia que no es de mí. Había algo también en que ni era yo ni era de mí, entonces tampoco me importaba mucho complacer a nada editorial, y yo sabía que era difícil publicar un libro que era un poema, eso acá no se hace tanto, pues hay libros de poesía que de hecho los publican editoriales aparte de los libros de prosa por lo general y tal. Laguna es un sitio especial y por eso este libro encontró un lugar allí, porque tienen un sello de poesía dentro de la casa y en asociación con otra también. Pero entonces sí, lo empecé a escribir así por eso, y por lo que te decía, que la historia misma está muy relacionada con las canciones. Las madres arrullan a los niños y los niños perdieron a su mamá, y había este bebecito, pues que esos niños, ¿cómo se dormían? ¿Sabes? ¿Quién se duerme sin mamá? ¿Qué niño se duerme sin mamá? Entonces también era como un arrullo pensar en eso del arrullo. Yo tengo uno de los talleres de escritura que yo hago, lo hago sobre la noche y el día, y uno de los ejercicios, que es uno de mis favoritos, es escribir una canción para irse a dormir, o sea, una canción de cuna y una canción para caminar, ¿sabes? Que son una para mantenerse en movimiento y animar a la marcha, y otra que es para irse, para dejarse caer en el sueño. Y yo tenía presente estas dos cosas porque esta gente, estos niñitos, tenían que caminar también, o sea, tenían que mantenerse vivos y activos y caminar, y al mismo tiempo tenían que dormir. Y entonces pensaba en que todo era cantado. Además, cuando los taitas dan yagé, también, no sé si todos, bueno, en mis experiencias en eso, cantan, y es la canción la que lo lleva a uno a otro estado también con la droga. Y entonces todo tenía que ver con canciones, todo estaba cantado, y entonces el género en el que se debía contar para mí era cantarlo. Además, ya habían escrito 2 crónicas muy buenas, pues no, yo no soy periodista, a mí no me interesa investigar nada. O sea, sí investigarlo, pero de otra forma, no en trabajo de campo. Y entonces yo lo quise traducir a una canción. Pues es una maravilla. Yo quisiera que leyeras la entrada para que vean un poco de lo que estamos hablando acá. Que son 10 cantos, y este es el primero. Ah, sí, este es el comienzo. Ajá. Que el comienzo es como raro porque ahí todavía no empieza la historia, es una introducción. Dice: los ojos de agua vivientes petrifican, si son de aire calcinan, de ánima, en un altar incesante. Vamos a acercarnos a esta parte, a esta, sin mirarnos a la cara, sino con ojos inclinados que rodean el mundo y ven lo que no está de acuerdo.
lo enterrado, el otro lado de la piel, el rocío, la sombra desvaída de los pasos, un infierno, una pluma ya tumbada. Vamos a los ajenos cuerpos graves, grandes, como el sol se oculta, mirando con luz pendiente. Recibamos el destello de antes de la noche que nos cubre, cada noche, unidas como la luz cuando se opone y se resume. El equilibrio se espesa, se cumple el peso, nada pasa, el tiempo pasa. Hasta la cresta del alba, durmamos escondidas, encantadas. No nos han perdido, no vamos a perder. Antes de que llegue el día a comerse su propio arco, a proponernos el cerco, sabremos de qué claro desborde fuimos creadas. Ese es el primer poema y es como una invocación, pues. Lo es, y es el tono que continuará. Y me interesaba que lo leyeras porque hablas de el alma en un momento ahí, y lo que yo siento que lograste con este canto, y que es el universo de la cosmovisión andino-amazónica también, es que todo tiene alma, todo está animado. Tú lo hablas en algún momento de una manera bellísima en el libro, cuando dices que incluso el motor de este Palma Rosa podía haberles prestado sus relojes y su tiempo. Todo tiene un alma. El libro mismo nos está hablando de eso, de que todo está animado, y eso lo que nos debe traer es asombro, ¿no? Y la sensación que me quedé después de leer el libro es con esta sensación de asombro, y el asombro sé que es algo de lo que hablas, de lo que estás pendiente constantemente. ¿Cuál fue ese tipo particular de asombro que tuviste al escribir, sobre todo, más que al descubrirte haciendo esto? Pues es justamente lo que dices. A mí me asombró ver que todos estábamos y todas estábamos listas y esperando ver juntas que todo estaba animado y el espíritu que nos ocupaba y transitaba. O sea, que uno dijera, ay, el perro se perdió. Sí, como que el perro, la selva requirió al perro a cambio de los niños, fue el rescate de los niños, que de repente habláramos de una economía sacrificial y fuéramos conscientes de que tenemos una economía sacrificial, que hablaran de que echaban aguardiente en los arroyos para aplacar al duende que tenía a los niños, y que todos escucháramos eso. Me probaba que estábamos hace tiempo esperando decirnos unos a otros que las cosas tienen espíritu. Y yo creo que él no esperaba que iba a hacer un encomio al presidente, pero esto pasó bajo este gobierno. Y el talante de este gobierno, aparte de las cosas con las que no estemos de acuerdo, no importa, pero que desde el comienzo haya insistido en la protección de la selva y en no hablar de los recursos, sino de la vida que está en todo, sí pudo habernos predispuesto. O sea, todo eso cuenta. O sea, yo creo que esto haya pasado en este momento también tiene que ver con que nosotros hayamos votado, no por él como persona, no importa, pero porque creíamos que había que proteger la selva, que no queríamos deforestar, que teníamos que tener consideración y respeto y admiración por las otras culturas que están entre nosotros y que nos constituyen. O sea, para mí también había en el hecho de que estos niños aparecieran, había un gesto del mundo que nos estaba diciendo que habíamos hecho algo bien. Y algo bien era también pensar, no queremos que quemen la selva con ese ritmo e introduzcan ganado en toda la Amazonia, ¿sabes? Creo que hubo una armonía en los colombianos y que empezamos desde hace unos años a mirar de otra manera la selva y la naturaleza y las plantas. Y esto fue un premio, devolver a los niños, protegerlos y devolverlos. Sí, fue como una sonrisa, no quiero ser extremadamente cursi, pero sí fue como un gesto, una sonrisa
y un momento de contacto entre lo salvaje y lo cultural, ¿no? Totalmente. Lo que dices, igual lo más interesante, bueno, no sé si lo más, pero algo muy interesante de tu libro es que indudablemente estás narrando la historia, narrando el canto, esta historia que conocemos, pero evidentemente aquí la poeta tiene que entrar también. Y este es uno de los grandes logros que tienes acá, que es adentrarte dentro de ese universo y ser tú esos niños también de alguna manera. Y tiene que ver con nuestra naturaleza como colombianos, también de alguna manera. Es un libro que tiene una hondísima reflexión sobre qué es estar perdido, y qué es estar perdido particularmente siendo colombiano. Tú te sientes perdida, la autora está perdida también ahí, y ruega porque Leslie sea encontrada, pero porque también si la encuentran a ella, ella misma se va a encontrar. ¿Qué te llevó a pensar o cómo te adentraste, cómo te sumergiste en esas aguas del estar perdido y de reflejarte en esa historia? Pues yo estaba muy triste cuando empecé a escribir no en los días en que empecé a escribirlo, pero en torno a esos días, un poco antes y un poco después y mientras lo escribía. Y luego, y este libro cada vez que volvía a él a revisarlo, me volvía a rescatar a mí. Volvía yo a tomar el hilo de la escucha. Y es lo que digo ahí, y es si uno se pone a escuchar, y no hablo de un escuchar a los demás, no hablo de empatía ni nada de eso, hablo de escuchar el agua, de escuchar los sonidos físicos, estoy hablando de algo material y concreto. Si uno se pone a escuchar los sonidos, los motores de los carros, lo que sea, vuelve a tomar el hilo, el camino. Para mí es muy evidente eso, como que vuelve al camino de su vida. El camino de su vida es un camino de sonidos y uno... Bueno, si el sentido de uno es el oído, el mío es el sentido. Yo creo que uno desafina uno de los sentidos a veces, ¿no? Y debe ser astrológico también. Y si uno se apega a ese sentido que es el de uno y retoma ese camino, entonces ya se vuelve a sentir en su lugar. Y sí, he pensado durante mucho tiempo en perderse y volver a encontrar el camino y en cómo uno se sale del camino, y para uno es muy evidente cuando está fuera del camino. Y entonces extravío de Leslie y los hermanitos y el haberse caído de la avioneta, o sea, ese golpe de perder el camino del cielo y de repente encontrarse en la tierra sin camino, en el barro del que fuimos hechos, bueno, todo eso era alegórico también, así como es alegórica la selva de Dante, que al comienzo del poema de la Divina Comedia dice que estaba en medio del camino de la vida y había perdido el camino, y estaba, dice, en una selva oscura, y luego la llama selva selvaggia, la selva salvaje, que aquí también pongo la selva salvaje, que es fantástico porque hay que decir selva salvaje, es buenísimo. Esa redundancia, ¿no? El sustantivo y el adjetivo iguales hacen una cárcel y un nudo. Y entonces esa selva no solamente es la selva del Amazonas que está dentro de nosotros y dentro de la que estamos, sino que es también dentro de la que nos perdemos tantas veces en la vida y tenemos que volver a encontrar el camino. Además necesitamos que alguien nos vea y nos encuentre y nos reconozca, ¿no? Estos son unos niños, o sea que el momento en que los reconocieron, estos niños ya estaban un poco desdibujados, ¿me entiendes? Tan flaquitos y tan perdidos, mimetizados en el paisaje, que había casi que reconocerlos. Y los reconocen también por el oído. Niños vegetales, dices tú. Vegetales, sí, ya eran niños vegetales. Y de repente es por el oído de la bebecita que los siguen y los encuentran, por el llanto. Y sí, en la selva, ¿ves? En la selva no se ve nada, se oye más, pues es difícil ver, es oscuro y es verde todo. Hay un canto que obviamente me hizo pensar mucho en ti, indudablemente todos los que amamos a los perros,
vamos a conmovernos particularmente más ahí. Parte de esta historia es que hubo y eso lo decía el general, un comando, que es como les dicen a los soldados, que se llamaba Wilson, que fue un perrito, o era un perro rastreador, del que habla Carolina maravillosamente, que es de los que primero se pierden, y luego no se sabe mucho del perro, simplemente se pierde y no vuelve a aparecer. Y bueno, creo que ahora en el ejército hay como unos murales donde está Wilson ahí pintado, y es también uno de los personajes más heroicos que hay, ¿no? No se sabe si realmente llegó a estar con los niños, pero sí tiene como toda esta naturaleza del ser que se sacrifica, ¿no? Y el sacrificio, su etimología en latín es el sacro oficio, es el oficio más sagrado, es quien da la vida por los otros, el que da la vida por sus amigos. Y a mí me gustaría pensar que Wilson hizo eso. ¿Qué sentiste tú con toda esta historia? Está la de Wilson, está la de la tortuga. ¿Cómo entrelazaste toda esta naturaleza animal, tú que amas tanto a los animales, dentro de toda esta narración? Sí, mientras escribía el libro se murió mi perra, que había vivido conmigo casi 16 años y que además había nacido un 1 de mayo, que además fue ayer el 1 de mayo, y el 1 de mayo fue el día en que se cayó la avioneta. Y el último día de mi perra, mientras yo la acompañaba, sabíamos que ella se iba a morir esa noche porque ya estaba en una agonía muy, muy penosa. Yo estuve escribiendo el poema con ella, y entonces para mí estaba muy ligada ella y su final al final del poema. Y ya nos están diciendo que quedan 10 minutos y yo quería que preguntaran algo, que leemos algo del perro para... Sí, me parece. ¿Dónde está? Ya es el 7. Voy a leer un poco de estos versos del 7º poema, que es El perro. Dice: para aplacar lo invisible, los soldados vertieron aguardiente en los arroyos por orden de los viejos brujos, y luego soltaron en la región encantada un perro grande, carinegro, hijo de una perra detectora de explosiones enterradas que un reino lejano dio a Colombia de regalo por el fin de nuestra guerra. Estaba entrenado para perseguir perdidos, salidos, sacados del camino, y era el lobo que San Francisco convenció de no comer gallinas ni niños en Umbría. ¿Se acuerdan que San Francisco de Asís convence a un lobo? O sea, una vez se le quejan en Umbría, ¿te acuerdas? Los de un pueblo en Umbría, en Italia, se le quejan de que un lobo se les está comiendo las gallinas y que si lo matan, y él dijo no, y él convence al lobo de que no se le coma más las gallinas a los campesinos. Ese verso es muy bello, brillante, que San Francisco hablaba con los animales. Bueno, entonces este perro es el lobo que San Francisco convenció de no comer gallinas en Umbría, ni niños. Husmeaba. Delante de su hocico se mantenía alguien transformado en aire. Llevaba al cuello un pañuelo amarillo y todo él era bestia amarilla, con esa cola que trasteaba así. La lengua le sonaba cuando bebía agua, y no con ninguna palabra. Lamía el agua y el agua tropezaba. Ladró en la selva donde no se ladra, y vio que su cuerpo no era equivalente a su ladrido. Había pájaros arriba que parecían igualarse, ellos sí, a su propio canto. Tampoco yo soy lo que digo. Yo no soy este poema, con versos que significan mucho y otros versos que nada significan, escrito para que me ubique el sol. Entonces es eso. Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, sí, tenemos 5 o 6 minutos. Este es el momento. Bueno, buenas noches, Gracias. Carolina. No sé cuántas veces voy a tener la oportunidad de contar de algo que se me ocurre, porque nos das muchas ideas, ¿no? Entonces, cuando mencionabas el viaje de los niños, también mencionabas a Dante, ¿cierto? Dante en su inicio, en su viaje. Recuerdo que en el infierno no se ven
rostros, sino almas, almas perdidas. Entonces es como el camino de Dante, el camino de los niños. Es como ese trazo entre el infierno, el purgatorio y el paraíso. El paraíso para los niños fue encontrarlos, darles rostro al final, que al final ya los ángeles acompañan a Dante, lo guían hacia Beatriz y pues se me ocurrió como esto, ya que tú lo mencionabas. Entonces es como ese viaje, ¿no? Es como si tal vez en esa lectura que Dante escribió hace muchísimo tiempo pudiera haberse reproducido ahora pues en esto que tú estás mencionando y estás diciendo. Entonces es como ese gran viaje y se me ocurrió y bueno, tiene sentido para mí, espero para ustedes también, o bueno, gracias. Gracias por el comentario. Yo te quiero preguntar por el título y sobre todo porque venía también escuchando la entrevista con María Jimena y tú hablabas sobre la importancia que para ti como hermana mayor también implica que haya sido una mujer hermana mayor adolescente que haya tenido que atravesar y como maternar a sus propios hermanos. Entonces, ¿qué es para ti o cómo te encontraste tú como hermana mayor frente a esa otra hermana mayor? Yo también soy hermana mayor. Bueno, entonces, como hermana mayor sabrás que los hermanos mayores somos particulares y nos relacionamos entre nosotros muchas veces. La cultura que más nos constituye como occidentales, urbanos o qué sé yo, pues es la judeocristiana. En el judaísmo, y está en el Levítico, y está en el Éxodo, y en todo el Pentateuco, el mayor es para Dios. El mayor realmente está destinado al sacrificio. O sea, al hijo mayor lo deben matar, porque Dios lo reclama. Yahvé dice, los primogénitos son míos. Y no solo, sino también las primicias de la cosecha. O sea, lo primero hay que entregarlo. Y luego, pues muy poco tiempo después, se establece que al primogénito lo rescate un animal, es decir, puede sacrificar un cordero en vez de sacrificar al primer hijo, y de eso se trata también la última de las plagas de Egipto. Mata a Dios a todos los primogénitos de Egipto, pero salva a los primogénitos de Israel, en fin. Pero sí hay algo del primer nacido que lo hace anatema, es decir, que lo hace sagrado, destinado a Dios. Pero eso pues no es nada bueno, o sea, sí es bueno y no, que es la cosa que no se suele entender sobre el elegido. Elegido no significa que es mejor y que no, significa que es el cordero del sacrificio. Y yo creo que todos los hermanos mayores tenemos en el inconsciente colectivo cultural la sensación de que estamos destinados al degüello. Y un poco sí, ¿no? Porque somos el que vive para que el segundo sí sea del mundo y sí sea de la vida, ¿no? Mientras que el primero es como del tiempo. Y eso. Entonces yo creo que sí, que es importante ser mayor y muy distinto de ser el segundo. Y luego está lo de ser la mayor en una cultura patriarcal, porque eres primogénito, pero no eres porque eres primogénita. Entonces, ¿qué haces ahí, no? Y entonces a la hija mayor muchas veces le toca ser un varón, ¿sabes? El hijo, pero no, es la hija, y eso lo he visto en muchísimas familias. O sea, esa situación de la hija mayor que tiene que terminar pues abriendo camino por la selva, como está. Como Leslie. Bien. Hola, Carolina. Hola, Margarita. Eres Margarita, ¿no? No, Laura, pero sí también curso contigo. Margarita. Yo estaba pensando en el ruido, porque estábamos hablando precisamente de escuchar, como que es una canción, y justo cuando estabas hablando empezó a sonar muy duro acá todo, entonces pensaba si hay algo en tu libro, porque pues obviamente no lo he leído, que haga alguna referencia al ruido, a lo difícil que es escuchar, porque también en la selva me imagino que con tantos sonidos. Creo que sí, creo que yo no me acuerdo muy bien de lo que escribí, no mentiras, pero sí hay algo de seguir un sonido, el ruido. Claro, y además hablo del ruido que hace un vecino de abajo de mi casa, y hablo del ruido de la Grand Central Station en Nueva York, y hablo también de la importancia de seguir un solo sonido, y es en lo que estamos aquí, ¿no? O sea, oigan esto, o sea, realmente estamos haciendo todos un gran esfuerzo por seguir una corrientica de sonido dentro de un ruidajo ahí. Y entonces sí, el ruido. Sí, es como el ruido es el infierno también, ¿no? O sea,
una versión del infierno que además nos empeñamos en vivir así. Es rarísimo para mí. Pues rarísimo no, pienso en eso mucho y tiene muchas explicaciones. Es terrible eso. Y que parezca que no nos importa. Y además es algo que nos imponemos, nos condenamos nosotros mismos a eso. Para dejar de hacer ruido bastaría con dejar de hacerlo. A nadie le gusta, yo creo, ¿sabes? Pero nos condenamos a eso. Y la selva es muy ruidosa. Pues yo he estado en la selva, no muchísimo, pero he estado, y una de las cosas que me abrumaban y me daban miedo es el estruendo constante y la noche ruidosa y el día ruidoso y una cúpula de ruido también. La selva no es el jardín, la selva también es una cosa abrumadora y desbordada, como todo el mundo sabe. Hola. Hola. Yo quiero preguntar un poco por la relación entre ella, que está perdida, pero que a su vez está perdida en un lugar que le es familiar, es decir, que no es ajeno a ella, sí. Porque igual está en un lugar en el que se identifica, que conoce tan bien, que le permite interactuar de esta forma. Por supuesto no he leído el libro, pero quiero saber cómo es esa relación entre la perdida, que a su vez está en un lugar que le es familiar. Pero es que eso es y no es, ¿sabes? Eso se dijo mucho cuando encontraron a los niños, y era una cosa como medio machista, como para quitarle el mérito a ella y para quitarles el mérito también a los buscadores, que era como, no, es que los niños indígenas no se pierden en la selva, hombre, se cayeron en una avioneta en medio de unos árboles, lejos de su casa, obviamente que se pierden. Y de hecho, ¿sabes que cuando decían eso, que lo decía un cacique indígena, cacique no un mayor, exacto, me parecía, aunque lo dijera un indígena, me parecía incluso racista, porque es que ese es el medio de los niños indígenas, no, ese no es el medio de ningún ser humano. Los indígenas están en aldeas dentro de la selva. Es decir, salen a la selva, vuelven, salen a cazar, tienen sus rutas también que durante generaciones han ido encontrando, no están en la mitad del bosque. Y cuando la gente lo repetía como, no, es que ellos saben estar en la selva, no, ellos no son monos, son seres humanos y están desnudos como estamos todos los seres humanos, no tenemos colmillos para romper, no tenemos, rabos para colgarnos a los árboles, no tenemos. Entonces, en eso de que es familiar la selva para ellos, no hay un matiz, o sea, no, la selva no es lo familiar. Que vivan cerca de la selva y que desde luego tengan estrategias de supervivencia mucho mayores que un niños que van a un kindergarten en mi barrio, sí, pero no es lo familiar. Eso por un lado. Y por otro lado, también yo me puedo perder en una ciudad, que soy urbana, y puedo estar completamente perdida en una ciudad, aunque sea alguien de ciudad, ¿no? Entonces mencionabas que este es un texto sobre un tema que fue coyuntural en su momento, que estábamos viendo en vivo y en directo, que estábamos experimentando en ese mismo momento, y pues es como un tipo de lenguaje, y este otro tipo de lenguaje que es el de la epopeya y el del poema legendario, que habitualmente es sobre mundos cerrados y temas que ya pasaron y cosas pues de mucho tiempo atrás. Entonces quería preguntar si tuviste, o cómo fue la relación entre esos dos registros, esos dos lenguajes. Esa es una pregunta muy bonita, porque las epopeyas sí se escriben cuando los temas de la epopeya ya se han filtrado por el lenguaje de la leyenda, ¿no? Y de hecho las epopeyas se hacen sobre poemas que existen y como que los pegan muchas veces. Y en este caso pues esta es una falsa epopeya, en realidad es un canto epicoide, digámosle. Y sí, y en este caso es sobre una noticia. Pero también tenemos una tradición de esto, como los cantos de ciego, portugueses o españoles, que vinieron muchos a América también, que contaban noticias cantando, o pues la misma génesis del vallenato es así un poco, entonces canto narrativo de sucesos recientes, pues del Almirante Padilla. Entonces también hay una tradición de épica en la que no hay una gran distancia entre el acontecimiento y el canto, ¿no? Que no solemos llamar épica. Es que creemos que épica son los cantos épicos nacionales, pero épica en realidad es poesía narrativa. O sea, Bob Dylan canta épicas también. Gracias, Alba.
Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.